Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Palestina por siempre, no me canso de decirlo. Gracias a las personas como ustedes, queridas auditoras, auditores en Chile y el mundo que escuchan este tipo de programas, es que tenemos esperanza en un mundo mejor. Si no, la cosa sería realmente más atroz de lo que ya estamos viviendo, como si fuera poco, la verdad. Pero con personas así uno siente que está, por lo menos al hacer este programa, contribuyendo a entregar más información, a que las personas estemos mejor informadas, tengamos otros puntos de vista y saquemos nuestras propias conclusiones respecto a lo que significa hoy día los derechos humanos y el derecho internacional. Y lo hablamos básicamente a través de la causa palestina, en este espacio Palestina por siempre, que tiene al querido Fernando Lagos en toda la puesta en el aire. Gracias, Fernando, y que agradece profundamente a quienes creen en nosotros, como Comercial Pío Nono. Todo para tu automóvil, camioneta, etcétera, en Comercial Pío Nono. Cambio de aceite, revisión del tren delantero, los 10.000 kilómetros, todas las marcas de neumáticos que tú te puedas imaginar, y prácticamente en todo Chile. Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en pionono.cl. Si vas de paseo a San José de Maipo, en San José de Maipo vas a encontrar a Terráqueo Restaurant a 5 minutos de la Plaza de San José. En redes sociales, la mejor comida del mundo aparece como Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant. Y el Rincón Árabe, hoy domingo hasta las 4 de la tarde, en Juan Enrique Concha 55, Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile-España, está el Rincón Árabe con la tradicional comida árabe. El fútbol, se ha iniciado el Mundial. Yasser Ahmed. ¿Quién es Yasser Ahmed? Es un jugador español de ascendencia palestina, seleccionado palestino, fue entrevistado en medios españoles hace muy poco y declaró su orgullo. Palestina no está en el Mundial, pero bueno, da lo mismo, porque el tema es que la bandera palestina se luzca, el tema es la camiseta de Palestina. Y Yasser Ahmed, como español de ascendencia palestina, se siente profundamente orgulloso de vestir los colores de Palestina. Escuchemos esta entrevista que se le hizo en medios españoles. Soy Yasser Ahmed, vamos, futbolista español palestino y de la selección palestina, y hoy estoy con AJ Plus. ¿Croquetas o falafel? Venga, me decanto por el falafel, que está muy bueno. ¿Jugar en el San Mamés o en Lusail? Para mí yo creo que son los dos mejores estadios del mundo. San Mamés, por lo que significa, por la afición que tiene, ha sido un sueño poder jugar en San Mamés. Lo he podido hacer con Palestina contra la selección de Euskadi, con un mensaje tan bonito que yo creo que ha podido llegar a todo el mundo, que es el de la paz y el de la esperanza, ¿no?, para el pueblo palestino. ¿Qué significa para ti llevar el nombre de Palestina en la espalda? Una gran responsabilidad, ¿no? Al final estás representando a todo un país yo creo que ha sido castigado y silenciado, ¿no? Es un honor, estoy orgulloso de ello y bueno, que siempre voy a dejarme el alma por dejar ese gran país donde se merece. Si pudieras elegir jugar en cualquier cantera de la historia, en su prime... No, yo jugaría en el Athletic Club de Bilbao, soy de Athletic. El jugador que te enamoró del fútbol de pequeño. A mí me gusta muchísimo Cristiano Ronaldo. La mentalidad de Cristiano Ronaldo es un modelo a seguir y la que tanto yo como mi hermano Yamal es la que seguimos. ¿Canción que escuchas antes de un partido? Bueno, escucho un poco de todo. No tengo ninguna canción así especial. Lo que sí suelo hacer es hablar con mi familia y pues al final para mí mi familia es esa motivación y energía que necesito antes de un partido, pero sí que es verdad que escucho un poquito de todo. ¿Qué piensas de esta frase? El fútbol no es más que fútbol. Yo creo que en este caso, representando a la selección palestina, pues yo creo que el fútbol es un recurso, ¿no?, una herramienta para poder dar voz a Palestina a nivel mundial. Nosotros intentamos dentro del campo de fútbol hacer lo mejor posible para conseguir logros e intentar poner a Palestina donde se merece, que es en lo más alto. Así que desde aquí dar las gracias a toda esa gente que apoya a diario a Palestina y nada, que estamos súper agradecidos y que nunca hay que dejar de hablar de Palestina. A veces la gente se confunde, y creo que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad al presentar a Gaza como que fuera un país ajeno, un territorio ajeno a Palestina. Gaza es parte de Palestina. El drama que ocurre en Gaza es parte del drama palestino. En Palestina ocupada, precisamente, se encuentra nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuaid, para saber las últimas novedades, el último análisis, la visión que tiene Javier desde Palestina en estos últimos días. Javier, te escuchamos aquí en Palestina por siempre. Buenos días.
Una semana como bastantes otras. Comentábamos la semana anterior sobre los ataques israelíes en contra del Líbano. Han continuado. De hecho, están avanzando de forma tal de que ya han llamado a la evacuación, es decir, a la limpieza étnica de la ciudad de Tiro, por ejemplo, en el sur, una de las ciudades más importantes del Líbano, y también un tema que no se discute mucho en general, que es la sistemática destrucción del patrimonio arqueológico del Líbano. Algo que también sucedió en Gaza. Recordemos, cuando se habla de lo que está haciendo Israel en el Líbano, hay que entender muy bien que eso ya fue hecho en Gaza. Quizás no con los mismos números de población asesinada, pero sigue siendo algo realmente impresionante debido a la impunidad con la cual Israel continúa actuando. Comentábamos de que a lo mejor iban a haber ataques en contra de Irán. De hecho, hubo ataques, pero no se llevó a cabo una guerra como muchos pensaban que se podría realizar. Han sido ataques de uno y otro bando. Irán, por otro lado, también atacó bases militares norteamericanas en la región. También lanzó por primera vez a un ataque con algo así. Los que llegaron fueron 30 misiles hacia territorio israelí, pero no se levantó la situación como ocurrió hace prácticamente 100 días con una guerra ya algo más abierta. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos, preocupado por la Copa del Mundo, de lo que vamos a conversar un poco más hacia adelante, entendía de que la situación hoy en día no debería escalar. Sin embargo, Irán, que históricamente, estamos hablando de cientos de años, quien haya estado a cargo de Irán, siempre fueron grandes negociadores, y esta no ha sido la excepción. Quien haya intentado convencer a Donald Trump de que podía fácilmente cambiar el régimen en Irán y ocupar el territorio, no se equivocó bastante. Y probablemente no era un problema de cálculo, sino que era simplemente, en este caso, el hecho de querer involucrar a Estados Unidos en una guerra que en este momento, por lo demás, al parecer solamente beneficia a quienes están en el gobierno en Israel. Una trampa, uno podría decir también, por cuanto hoy en día Benjamin Netanyahu está siendo atacado por miembros de la oposición israelí que le gustaría que los ataques a Irán continuasen, que se intensifiquen los ataques en el Líbano. Y acá también hay que ser muy claros, Gaza. Gaza, que hasta el momento tropas israelíes se mantienen sobre prácticamente un 60% de Gaza, lo que se conoce como la línea amarilla. Hoy se estaría introduciendo una nueva línea desde hace unas semanas, la línea naranja, que hablaría algo así de como un 70% de Gaza. Y más se estima de que el ejército israelí va a volver a impulsar combates en Gaza. ¿Por qué hablo de combates? Porque los ataques contra Gaza continúan todos los días, y todos los días prácticamente hay muertos palestinos, a pesar de que en los principales medios de comunicación eso no aparezca. Imagínense qué es lo que sucedería si es que en Tel Aviv todos los días muriesen 1, 2, 3, 5, 2, 3, 6 israelíes por ataques de Hamas. Sería noticia. Pero los ataques israelíes en contra de palestinos, en su mayoría civiles, en Gaza y en el resto de Palestina, no lo son. De hecho, la organización israelí Oxfam ha señalado una cosa bastante interesante con un reportaje salido esta semana, de que solamente durante los últimos meses Israel ha asesinado el mismo número de palestinos asesinados en toda Palestina ocupada por los últimos 17 años. Son esos los números que estamos levantando ahora. Esos números ¿tienen que ver con la criminalidad del gobierno israelí o tienen que ver con otra cosa? Lo principal que hay que entender acá es que el gobierno israelí está impulsando una campaña de limpieza étnica en Palestina. Limpieza étnica en Gaza, pero también aquí en Cisjordania. Van algo así como más de 1.000 ataques registrados de colonos israelíes en contra de aldeas palestinas. Estamos hablando de prácticamente 230 aldeas palestinas que han sido atacadas constantemente por colonos israelíes. Prácticamente un centenar de aldeas palestinas, por lo demás, han sido completamente limpiadas étnicamente aquí, en Cisjordania ocupada. Y eso se concentra principalmente en la zona de Nablus, en el norte de Cisjordania, en Ramallah, en el centro de Cisjordania, y en la zona de El Jalil o Hebrón, en el sur de Cisjordania. Es algo completamente meticuloso. Son cientos de milicias de colonos israelíes armadas por el gobierno israelí. Recordemos los 20.000 fusiles y otras armas entregadas por el ministro de Seguridad Interior israelí, Itamar Ben-Gvir, a estos colonos.
Y desde otro lado nos encontramos con la impunidad con la cual ellos actúan en función de las fuerzas de ocupación israelíes. Recuerda, por ejemplo, al representante de Benjamín Netanyahu en Chile, que salió a, no a condenar, pero a decir de que su ministro condenaba a Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí, cuando aparece este video donde aparece él atacando a los activistas internacionales de la flotilla, incluyendo ciudadanos chilenos. Bueno, el problema no es que los ataquen o no los ataquen, el problema es cómo se hace. Y es algo muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día. Acá para muchos el problema son los colonos israelíes, no los ataques a los palestinos. Pero cuando el mismo ataque que hace un colono lo comete un soldado del ejército israelí, eso en teoría se legitima. Pero la realidad sobre el terreno es que si es que ataca un colono o ataca un soldado, es prácticamente lo mismo. Los resultados son los mismos. La población no va a poder llegar a sus hogares, no va a poder llegar a hospitales, a escuelas, a lugares de culto, ya sea cristianos o musulmanes, y eventualmente puede terminar siendo asesinado. Este estudio de Oxfam es realmente impresionante y es importante también leer. Vamos a dejar los últimos minutos de este comentario no solamente a agregar de que el gobierno israelí ha sumado algo así como más de $300 millones esta semana para continuar la expansión de colonias israelíes. Es decir, no es solamente atacar a los palestinos, no solamente matar, pero ese tiene el propósito de anexionar más territorios, la limpieza étnica primero, anexionar después y la expansión de colonias en general. Más de 300 millones solamente esta semana. Ese es el gobierno israelí. No es Itamar Ben-Gvir solamente o Bezalel Smotrich, es el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu. ¿Sabe quién tenía una fotografía con Benjamín Netanyahu? Estaba muy orgulloso de haberlo saludado y de encontrarse con él y decir lo importante que era su presencia. El designado embajador de Chile en Tel Aviv, Gabriel Saliasnik. Pueden por ahí ver en los archivos esa fotografía. Pero los últimos momentos de este comentario los vamos a dejar para lo que se ha iniciado esta semana, que es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, que es una ocasión donde mucha gente, la Copa del Mundo de fútbol, por supuesto, que donde mucha gente espera para poder disfrutar de lo que debería ser el mejor fútbol. Pero existe algo que trasciende ello, claro. Yo personalmente tengo la frustración de que Palestina no está en la Copa del Mundo. Y voy a decirlo como siempre digo cuando se habla del tema, por un robo. Palestina quedó fuera de la Copa del Mundo por un robo en el último minuto por parte de un árbitro iraní, cobrando un penal que no existió y sin ir al VAR. Algo que realmente fue una cosa desastrosa para un pueblo que estaba en pleno genocidio en aquel momento, se lo sigue estando, y la gente se juntaba en Gaza a ver los partidos de la selección de Palestina en las carpas, literalmente utilizando energía solar para poder conectarse a las transmisiones del fútbol. Fue realmente muy triste. Pero independiente de esa frustración, la FIFA, liderada por Gianni Infantino, ha garantizado impunidad a Israel por todos lados. La Federación Israelí de Fútbol recientemente ha sido condenada por algo de insultos racistas, una multa bastante baja, pero la FIFA no ha tomado a cabo las acciones que debería llevar con una federación comprometida completamente con el genocidio, con la colonización y la limpieza étnica de Palestina, como la Federación de Fútbol Israelí. Una federación de fútbol que no ha abierto la boca cuando las fuerzas de ocupación israelíes han transformado estadios palestinos en centros de detención y tortura, que no ha señalado absolutamente nada cuando los estadios palestinos han sido destruidos y cuando cientos de futbolistas y entrenadores, incluyendo juveniles palestinos, han sido asesinados durante los últimos 3 años. El hecho de que no tengamos una liga de fútbol en Palestina, por cuanto no se puede garantizar la seguridad de los equipos de fútbol yendo de un lugar a otro, ni siquiera en Gaza, sino que también en Cisjordania ocupada. Es en el marco de ese contexto de impunidad que Gianni Infantino, que básicamente es un servil del presidente Donald Trump, que le entregó unilateralmente a Donald Trump un premio que la FIFA nunca había entregado por la paz, y posteriormente Donald Trump no solamente cómplice del genocidio en Palestina, sino que lanza ataques en contra de 7 u 8 países y la FIFA no dice absolutamente nada. El árbitro somalí, vieron las noticias, posición histórica para un árbitro africano, pero particularmente somalí, el primero que iba a arbitrar una Copa del Mundo. No se permite ingresar
a los Estados Unidos. Muchos hinchas, muchas personas de delegaciones en general, tampoco se les permitió ingresar. Y la FIFA callada. Bueno, son esos detalles los que la gente debe informarse. El FIFA Gate, que salió principalmente porque Estados Unidos quería la Copa del Mundo anterior, que se realizó en Qatar, la perdió y después sale mágicamente el FIFA Gate. Bueno, la corrupción no se ha ido de la FIFA. La corrupción se mantiene. La corrupción puede ser de muchas formas. Y en este caso existe una corrupción por parte de Gianni Infantino que es, a lo mejor, es bastante peor que la corrupción que había. Es una corrupción moral del presidente de la FIFA, que ha puesto los intereses del fútbol mundial al servicio del presidente norteamericano Donald Trump, con una agenda que nosotros ya hemos visto bastante destructiva a los intereses de la humanidad. Desde Belén, Palestina Ocupada, fue el informe de Javier Abuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Todas las marcas de neumáticos en Comercial Pío Nono. Todo para tu automóvil en Comercial Pío Nono. pionono.cl. Si vas al Cajón del Maipo, 5 minutos de la Plaza de San José, Terráqueo Restaurant. Terráqueo-restaurant o Terráqueo Restaurant aparece en redes sociales. El Rincón Árabe, la mejor comida árabe en el Rincón Árabe. Un lugar con tradición, con historia, con identidad. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile, España. El doctor Luis Ver es un tipo tremendamente humano. Primero aclarar eso. Segundo, es profesor de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Es cardiocirujano. Ha estado en Palestina en misiones humanitarias muchísimas veces y ha estado fundamentalmente en Palestina en la Franja de Gaza. Hoy parece que los medios se olvidan de que en Gaza sigue muriendo gente, de que la ocupación criminal israelí en Palestina sigue cobrando vidas humanas, sigue habiendo necesidades urgentes para las palestinas y los palestinos, se sigue deteniendo gente. Es terrible. ¿Cuál es hoy día, querido doctor Luis Ver, la situación sanitaria que se está viviendo en Palestina, particularmente en la Franja de Gaza, dentro de lo que tú has sabido? Bienvenido a Palestina por Siempre. Buenos días, mi cordial saludo a Palestina por siempre. La situación en Gaza sigue siendo crítica a pesar de todos los intentos que se han hecho por parar la violencia en Gaza y volver a Gaza lo más cerca de la normalidad. Sin embargo, esto no ha ocurrido. El ejército israelí no solo ocupa ahora el 50% de Gaza, sino que el primer ministro Netanyahu ha dado la orden de ocupar el 70% de la franja de Gaza, que en el fondo es una absoluta dominación. Y la situación sanitaria, la situación humanitaria, la situación política se ha empeorado. Siguen los bombardeos, siguen los crímenes, y la situación sanitaria ha llegado a una situación realmente inaceptable. Con la falta de agua también tengo entendido, doctor Luis Ver. Mira, la gente está viviendo en carpas, hay falta de agua, no hay ninguna sanidad. No solo son los productos de los bombardeos y los heridos y muertos que hay, sino que además las enfermedades comunes y corrientes que ocurren en cualquier población están siendo no atendidas. Hace pocos días los grupos médicos que todavía tienen la valentía de estar en Gaza ayudando a los gazatíes han dicho que ni siquiera tienen elementos para curar las heridas, habiendo miles de heridos que necesitan curaciones diarias. Esto realmente es una situación humanitaria que es inentendible cómo el mundo la acepta. La gente en Gaza sigue con problemas alimentarios, siguen con problemas sanitarios, siguen en condiciones de vida que están absolutamente subhumanas. Hace pocos días yo conversaba con un administrador de uno de los hospitales en que yo trabajé en Gaza, y
él necesita diálisis crónica. Eso significa que tiene que dializarse cada 3 días porque tiene una insuficiencia renal. Me decía que él tiene que escaparse en los casi mínimos lugares donde pueden hacer esta prestación con mucha dificultad. Él tiene que ir de noche para que no le disparen y tratar de llegar al lugar para que le hagan la diálisis, que necesita diálisis cada 3 días. Me pide, por favor, que lo trate de trasplantar en otro país. Y yo le dije, estoy haciendo todo lo posible, pero el problema que tienen los enfermos y que tienen que salir es que necesitan llegar a un lugar en menos de 3 días y no se mueren. Y eso es imposible, porque no los dejan salir, no los dejan tener las atenciones correspondientes, y eso ocurre en todas las enfermedades, todo el curso de las enfermedades que tienen corrientemente las poblaciones de cualquier país, a lo que se agregan los heridos que diariamente están recurriendo a los mínimos lugares de atención sanitaria que todavía operan en Gaza con una falta de elementos que realmente impresionante. Doctor, yo me imagino que en esta situación la cantidad de infecciones, de plagas, de ratones, porque como se está viviendo en Gaza, que debe ser sin comentario, ¿no? Es decir, imagínense las condiciones sanitarias, los cuadros, digamos, intestinales, las diarreas, los cuadros respiratorios, durante el invierno allá, que el invierno es frío, es complejo, hay con lluvia. La gente me contaba, esta persona, hace 3 días hablé con él por teléfono, me contaba que de repente tienen que dormir en el agua porque las carpas se inundan. Mire, es de una inhumanidad realmente indescriptible. Y ante esa inhumanidad, ¿cómo has sentido tú a tus colegas a nivel mundial, partiendo por Chile, a los distintos colegios médicos del mundo? ¿Qué sensación te queda, doctor Luis Ver? Bueno, a ver, no hay ningún médico en el mundo que pueda aceptar esto. Pero, sin embargo, los organismos internacionales, fuera de pronunciarse, tampoco presionan en una forma importante para que esta crueldad, esta inhumanidad, este genocidio, como lo ha catalogado claramente la Corte Penal Internacional, se detenga. Esto es inconcebible en el siglo XXI. Esto no puede seguir pasando, porque esto no es una guerra, es un exterminio. Y es un exterminio que todo el mundo conoce, pero nadie se pronuncia con la fuerza que necesitan para que este señor que está a cargo de Israel se detenga y alguien le diga basta. Pero no es solamente este señor, son 80 años de apremio, de dolor, de incertidumbre, de brutalidad hacia el pueblo palestino. Lo que pasa es que en estos últimos años se ha visto como uno de los capítulos más horrorosos, diría yo, estimado Luis Ver. Bueno, la verdad es que esto empieza hace más de 70 años, sistemáticamente. Ahora, la embestida que ha hecho el extremismo sionista este último tiempo ha rebasado todos los límites. Sin embargo, yo veo una luz de esperanza porque, y diferenciando muy bien lo que es ser judío y ser sionista, es como ser alemán o ser nazi, yo creo que el sionismo ha mostrado su cara y el mundo está reaccionando. Yo creo que el daño que le ha hecho el sionismo a los judíos es brutal. Y pienso que el mundo después de esto no va a ser igual, y de alguna manera Palestina va a resurgir de los escombros, y el precio que han pagado los miles de mártires se convertirá en un futuro Estado palestino. Mucha gente no cree en esto, pero yo sí lo creo. El tema es que hoy el Estado de Israel se declara como un Estado sionista. Lo dicen ellos mismos. Bueno, la verdad es que le mienten tanto a los mismos israelíes, le cuentan tantos cuentos, le cuentan tantas historias y desde niños que les cambian la mente.
Ahora, yo creo que el Estado sionista en algún momento va a terminar, porque esto en el mundo no puede seguir existiendo. Y eso pone en duda incluso en el mediano plazo la seguridad de Israel. Esta crueldad ha rebasado todos los límites de lo que la comunidad internacional puede aceptar. Sin embargo, la situación transitoria de apoyo que tienen especialmente desde Estados Unidos hace que esta gente pueda seguir cometiendo sus crímenes. Pero estas cosas tienen su fin, y en algún momento van a terminar y el mundo va a revertir esta brutal injusticia que durante más de 70 años ha afectado al pueblo palestino. Tú eres profesor, Luis, querido, ¿sí? tú eres profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tú preparas a futuros médicos. ¿Qué ramo haces tú ahí? No, yo hago el ramo de cirugía. Yo soy cirujano cardíaco. Perfecto. Yo hago la docencia de esa parte. Bueno, cuando ustedes están en la clase de cirugía, ¿no es cierto? Mi tema es, estamos en una sociedad absolutamente consumista, absolutamente individualista. Esta situación que hoy vive Palestina, ¿tú crees que a los médicos, por lo menos los que tú estás formando, los ha hecho también pensar un poco? Me imagino que ahí se produce un diálogo como para saber que somos parte de un todo y que tenemos que vivir en comunidad y que no todo es dinero, que no todo es pensar en uno y que también hay que ponerse en el lugar de los otros. Bueno, mire, yo por lo menos no conozco ningún médico y lo comentamos, digamos, no solo en las clases, ¿no? Que lo comentamos en los pasillos, a la hora de tomarnos un café, incluso mis amigos judíos. Yo tengo médicos amigos judíos que están absolutamente en contra de lo que está haciendo el sionismo, porque ellos no se identifican ni con Israel ni con el sionismo. Ellos son judíos, pero no necesariamente israelí y menos necesariamente sionista. Así que eso es una cosa. El problema es que esto se maneja, digamos, a otros niveles, y cuando tiene el apoyo casi incondicional de los Estados Unidos, es muy difícil que este señor se detenga. Porque en el fondo, si uno piensa bien, fuera de destruir, de asesinar, no ha logrado nada definitivo. Entonces él se está exponiendo, digamos, a que en las futuras elecciones de Israel, que son en noviembre, él muestre su balance negativo, que fuera a asesinar no ha logrado nada, y eso va a ocurrir. Bueno, estamos dialogando aquí en Palestina por Siempre, espacios de derechos humanos de la Radio Universidad de Chile, en la misma universidad donde hace clases de cardiocirugía el doctor Luis Ver, que ha estado muchas veces en Palestina, en Palestina ocupada, en misiones humanitarias. Por ejemplo, un cáncer hoy día. Algo hemos dicho en esta conversación, Luis. Un cáncer, ¿cómo es tratado a quienes están hoy día en Palestina ocupada? ¿Qué pasa con ese tipo? Una persona que tenga un tema de mamas, un señor que tenga un tema de, ¿cómo se llama? El antígeno prostático, tantas cosas que son tan comunes en esta parte del mundo que hay que hacerse exámenes. ¿Qué pasa en Palestina ocupada? Pero eso hoy día, el sistema sanitario de la Franja de Gaza prácticamente es casi inexistente. El conseguir drogas para el cáncer, el conseguir cirugías oportunas para el cáncer es una excepción. ¿De dónde entran remedios? ¿De dónde entran medicamentos, Luis Ver? Bueno, a ver, en octubre del año pasado, cuando se quiso sellar una paz con Gaza, se dijo que iba a entrar ayuda humanitaria. Esta ha sido mínima. Por eso que los tratamientos están reducidos a la cantidad de medicamentos que han logrado entrar, que evidentemente están muy lejos de ser suficientes para el tratamiento de todos los pacientes que tienen enfermedades comunes. Y la gente, por ejemplo, que tiene heridas, no tiene con qué ser curada porque la gente de allá no le llegan las gasas, no le llegan... Pero claro, el amigo tuyo que tú me decías que se está dializando, por ejemplo, él ha logrado escabullirse en la noche como sea, pero ¿cuánta gente no encuentra estos caminos? Me imagino que tendrá que simplemente, y suena duro, fallecer, ¿o no? Pero mucha gente está falleciendo de enfermedades naturales. O sea, una persona que le da una neumonía y que no tiene una unidad intensiva para que sea puesto en un ventilador, esas personas simplemente se mueren. Pero para el sionismo eso es un logro, porque el logro, la meta del sionismo es terminar con la población palestina, y eso está muy claro. El tema, a mí lo que me preocupa es cómo el mundo no reacciona en forma más
violentamente contra esta deshumanización que no es digna del ser humano. ¿Y por qué? Claro, porque tú dices, ¿por qué no reaccionan? Uno se pregunta, ¿por qué estas comillas, grandes potencias, que parece que en lo moral no lo son tanto? Fundamentalmente estoy pensando en Alemania, en Italia, Inglaterra, etcétera. ¿Por qué ellos no se paran y dicen, aquí tiene que entrar medicamento y nosotros vamos a enviar esta cantidad de medicamentos? Eso sí que sería noticia que el sionismo no lo dejara entrar o tuvieran un problema. No lo hacen tampoco, tengo entendido, bueno, ¿no? No, lo que pasa es que las fronteras están controladas. Imagínense la reciente flotilla que no digo que iba a solucionar todos los problemas, pero que llevaba algún nivel de ayuda. Evidentemente no la dejan entrar. Cuando la ayuda llega a la frontera, ellos saben lo que dejan entrar y lo que no dejan entrar, y para ellos el ideal es el sufrimiento del pueblo palestino para que abandonen Gaza y ellos sigan apoderándose de más territorio palestino. Esa es una estrategia, digamos, de mediano y largo plazo que ahora la han acelerado con el apoyo incondicional que tienen de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos algo ha logrado frenar los asesinatos, pero está muy lejos de poder controlar al primer ministro israelí. ¿Qué pasa con el personal sanitario, con tanta muerte que ha generado el sionismo israelí en Palestina ocupada hoy día? ¿Qué pasa con el nivel de médicos, enfermeras, personal de la salud en general? Bueno, yo diría que son unos héroes, los sobrevivientes, porque mucha de la gente con la cual yo trabajé ha sido asesinada o directamente en los hospitales o junto a sus familias. Y la gente que está quedando en este sentido, o la gente que todavía ha podido entrar como Médicos Sin Fronteras o enfermeras voluntarias que han venido de Europa, estos son verdaderos héroes, son gente que está viviendo el drama de los pacientes palestinos y exponiendo su propia vida. Pero la crueldad del sionismo no tiene límites. Eso no tiene límite. A ellos no les importa absolutamente nada. No, que está bien, es la crueldad del sionismo, yo te encuentro toda la razón, pero ellos serán crueles, pero cómo, y muy bien lo has repetido tú en esta conversación en Palestina por siempre, pero cómo el mundo no le hace frente a esta crueldad sionista. Ese es el tema de fondo. Bueno, es que el sionismo tiene sus ramas, digamos, repartidas por todo el mundo. El sionismo es un movimiento que ha alcanzado un poder, imagínense el poder que tiene Estados Unidos, y de alguna manera tiene algún poder directo o indirecto en muchos gobiernos occidentales. Entonces, el lobbying, digamos, del sionismo es muy fuerte. Entonces, eso neutraliza las reacciones de los gobiernos, pero los pueblos están en favor de Palestina. Si usted hiciera una encuesta en cualquier país europeo masivamente, yo hace no mucho tiempo estuve en Finlandia, que es un país que está alejado de todo el mundo, las manifestaciones pro-palestinas estaban en todos lados. ¿Qué has sabido de los médicos que tú mismo has ayudado a preparar en Palestina? Yo sé que muchos están muertos, lo dijiste acá, pero de otros, ¿qué te cuentan? ¿Cuál es además tú que has viajado tanto a Palestina ocupada en misiones humanitarias, doctor Luis Ver, ¿qué piensas de la capacidad de los facultativos palestinos? Bueno, a ver, es extraordinaria. Yo fui a entrenar cirujanos cardíacos a Palestina y la verdad que el nivel y la velocidad de aprendizaje es admirable. Su habilidad intelectual y manual es admirable. Yo diría que en Palestina, a ver si yo tuviera que hacer una comparación, aprenden 4 veces más rápido que cualquier otra cosa que yo haya visto en el resto del mundo. Súper hábiles. En poco tiempo empezaban a hacer cirugía cardíaca y lo hacían muy bien, porque allá no había cirugía cardíaca. Hoy día tampoco hay, porque ya los equipos sofisticados de los hospitales ya no existen, los intensivos de los hospitales que se requieren para hacer estas cirugías complejas están destruidos. Prácticamente los palestinos están a merced de Dios nomás. Ese Dios está disponiendo si van a sobrevivir o no sobrevivir, porque hoy día el sistema sanitario palestino está prácticamente destruido. ¿Qué recuerdos tienes de la gente de Gaza, además de tus colegas médicos, del paisaje de Gaza que hoy está totalmente destruido? ¿Qué le puedes contar a la audiencia de Palestina por siempre, doctor Luis Ver? Mire, yo digo, Gaza es un territorio muy lindo, tiene 40 kilómetros de costas y unas playas maravillosas, por eso que Donald Trump quería hacer negocio inmobiliario allá, que parece que es su digamos, expertise.
Sin embargo, prácticamente no quedan casas, no quedan edificios en Gaza. Destruyeron todo, destruyeron las mezquitas, destruyeron las universidades, destruyeron los hospitales. Prácticamente en Gaza no existe, la gente está viviendo o bajo los escombros o bien en carpas. Esto es una cosa que realmente es patética, y todos estos esfuerzos por reconstruir Gaza y todas estas iniciativas que quiso tener Donald Trump están en punto muerto, porque no le van a hacer caso. Ahora, entonces, tú has vivido una situación que yo la he escuchado y no la puedo creer. Es cierto que por la emergencia que vive Palestina ocupada, muchos médicos han tenido que operar sin anestesia, Luis. Pero sí, han tenido que hacer amputaciones en niños sin anestesia, por supuesto. Es que el grado de crueldad es inimaginable. Los esfuerzos que han tenido que hacer los paramédicos y los pocos médicos que todavía pueden operar en los escombros de los hospitales son actividades heroicas, milagrosas, y ellos tratan de salvar la vida a cualquier costa, y a veces una amputación para salvar la vida la hacen aunque sea sin anestesia. Pero cómo se desmaya pero ¿qué le pasa a una persona? ¿Qué se sabe de una persona que le amputan un pie sin anestesia, por favor? ¿Cómo puede resistir eso? Bueno, a mí me recuerda a la crucifixión de Cristo, porque le clavaban los clavos, los pies, le enterraban lanzas, digamos, con la persona sin anestesia. Yo creo que el sufrimiento de Cristo y multiplicado por 10 es lo que sufren los palestinos hoy en día. O sea, como le digo, eso es un espectáculo dantesco, y el mundo va a tener que dar cuenta de por qué no fueron capaces de reaccionar. Así que en este momento Israel es un Estado absolutamente en la ilegalidad. Sus dirigentes están buscados por la justicia internacional. Y las Naciones Unidas han sido virtualmente neutralizadas como mecanismo de control de la justicia internacional. Entonces estamos viviendo en un mundo muy complejo. Yo estoy seguro que va a tener que haber una reacción frente a esto. El mundo no puede seguir así, sino va a terminar en un caos y una destrucción. En medio de este desastre, ¿has intentado volver en alguna misión humanitaria a Palestina, Luis Ver? Sí, yo he intentado, pero no nos han permitido entrar, porque para entrar hay un sistema que se llama el COGAT, que es un organismo del gobierno israelí que analiza y ve a quién deja entrar y a quién no deja entrar y por qué. Entonces, eso hoy día es imposible de lograr un permiso para entrar a Gaza. Nosotros hemos intentado, digamos, muchas veces, y seguimos intentando poder volver a Gaza para ayudar. Sin embargo, también las cosas que nosotros hacemos es imposible hacerlas en Gaza, porque hoy día los hospitales están destruidos. Entonces, hacer cirugía cardíaca hoy día es absolutamente imposible, porque ya no quedan equipamientos, no quedan unidades intensivas, no quedan hospitales, no quedan nada. Mire, la verdad de las cosas es que esto va a pasar a la historia del mundo como una de las crueldades más grandes que ha vivido la historia de la humanidad. Y el mundo va a tener que arrepentirse y pedir perdón frente a la inacción que existe contra esta crueldad, este genocidio, esta persecución y exterminación de un pueblo a la vista de todo el mundo. Luis Ver, un honor conocerte, gracias por tu disposición. Tú operas un cardiocirujano opera el corazón, básicamente, ¿o no? Sí, claro. O sea, cuando uno va al cardiólogo y el cardiólogo te dice, mire, vamos a tener que operar. Si usted quiere, tú eres la persona que sigue, digamos. Exactamente. ¿Y la gente por qué se opera el corazón? ¿Alguna de las razones, aprovechemos de contar acá en la radio, cuáles son las razones que gatillan que alguien se opere el corazón habitualmente? Bueno, en los adultos, los niños las enfermedades congénitas, pero en los adultos lo más corriente son las enfermedades a las arterias coronarias, que necesitan bypass, o los problemas valvulares. Ahora que la gente está envejeciendo, se están viendo más problemas valvulares, especialmente en la válvula aórtica, que es la que más se enferma en los adultos mayores. Ahora, por eso digo que ahora que la gente está envejeciendo, que vivimos 80 años, la gente tiene que aprender a envejecer, tiene que tener hábitos de diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas que llevan a la enfermedad coronaria, hábitos alimenticios, hábitos al ejercicio. Pero ¿cómo cuido mis válvulas y mis arterias, Luis Ver?
como cuidan, Sí. muy sencillo. Lo primero que tiene que hacer un ser humano hoy en día es controlarse todos los años la presión, el colesterol y la glicemia, porque esas enfermedades crónicas son silenciosas y llevan a enfermedades del corazón que después tienen consecuencias que terminan, digamos, en un parche. Que es la cirugía. La cirugía es un parche de algo que no se ha podido evitar con buenas costumbres. En segundo lugar, el alimentarse de la forma más natural y sin exageración, evitando las obesidades que traen tanto problema, que es otro mecanismo. Y la tercera, que es súper importante, a toda edad, sin límite, hacer ejercicio, aunque sea dar vueltas a la manzana. Esas son las cosas. Aunque sea dar vueltas a la manzana. Literalmente sirve. Absolutamente. Ojalá caminar 5.000, 7.000 pasos diarios. Eso tiene una repercusión tremenda en la salud de las personas. Mira. Eso es, pero tremenda. Y nosotros estamos en campaña, digamos, una de las cosas que yo hago, trabajando con los finlandeses en algunas comunas del país, para empezar a ver cómo la gente puede convencerse de que prevenir las enfermedades es mucho más lógico, mucho más rentable y mucho más beneficioso que llegar al doctor ya cuando uno tiene las enfermedades ya constituidas. Es decir, nuestra salud, digamos, por la presión asistencial está fundamentalmente dirigida a la curación de enfermedades en vez de la prevención. Te entiendo. Así que eso hay que cambiar el switch. Bueno, si se lo cambiamos a una auditora o un auditor de Palestina por siempre hoy día, ha sido fantástico. Así que solamente muchas gracias a ti, querido Luis Ver. Reitero, ha ido muchísimas veces en misiones humanitarias a Palestina ocupada a entregar su conocimiento académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cardiocirujano. Gracias, Luis Ver. Un gran abrazo y esperar que vengan tiempos mejores para nuestra querida Palestina. Muchas gracias, César, y a Palestina por siempre por esta oportunidad de entrevistarme con ustedes. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica de hoy lleva por título ¿Qué digo cuando digo Palestina? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos la palabra Palestina? Algunos seguramente desde su nacimiento, a través del relato familiar, intentando rescatar la memoria de su linaje ancestral, del profundo dolor del destierro. Otros, por medio del estudio de la literatura, de la academia o de la religión. Los últimos, a través de alguna noticia de un par de segundos proyectada en algún noticiario, siempre bajo la mirada de un analista internacional que probablemente nunca haya pisado suelo palestino en su vida. Pero bajo la cortina oscura de la mirada occidental aparece un crisol de imágenes que va más allá de los mapas, de la cartografía y de la geopolítica, de la diplomacia en llamas, de los discursos carentes de humanidad, de la ruina, la bomba de la muerte y el calvario. Palestina se desdibuja, se superpone, aparece y se oculta. Nunca vuelve de nuevo a ser la misma. Nunca la misma semilla, nunca el mismo río, nunca el mismo abrazo, nunca la misma sonrisa. Antes fue una palabra rebelde, antigua y viajera, que sobrevivió a faraones, emperadores, califas, mandatarios y hasta el momento a genocidas. Hoy convertida en un símbolo de lucha, resistencia, resiliencia y dignidad. Se dice que nació en las costas mediterráneas, que viene de los antiguos Peleset, un pueblo del mar. Luego los filisteos, Heródoto, Adriano, imperios en movimiento, fronteras frágiles, imperio otomano, mandato británico y la ocupación israelí. Tierra fértil de cítricos y milenarios olivos, la dulzura de los dátiles
y el color intenso de las sandías, las tallas en madera de olivo y el vidrio soplado demuestran la habilidad de los artesanos. El tatrés, prenda típica de Palestina, confeccionada con finas hebras y complejos y bellos diseños. Los tradicionales jabones y las figuras de nácar, el knafe y el café, las maravillas culinarias y el turismo religioso. Todo esto es Palestina, aunque a veces el humo y el polvo no nos dejan verlo. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana siempre, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Todo para tu automóvil en Comercial Pío Nono. Estamos junto a Terráqueo Restaurant y también el Rincón Árabe. Palestina por siempre, que se rige este espacio por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. ¿Qué ha preparado para el día de hoy nuestro periodista Eduardo Afura? Hermosilla es un niño de pecho al lado de Saliasnik. Si investigan de verdad, esto deja el caso Hermosilla como una alpargata. Con estas claras palabras, el abogado Mauricio Daza retrató a Gabriel Saliasnik, el hombre que hoy acapara por completo la agenda política nacional. Hagamos un poco de memoria. El pasado jueves 4 de junio, la Cancillería confirmó el nombramiento de Saliasnik como nuevo embajador de Chile en Israel. Pero la verdad, amigas, amigos, es que la calma duró poco. Apenas 4 días después estallaron antecedentes gravísimos que lo vinculan de manera directa con el caso Hermosilla. Este influyente abogado, ¿verdad?, conocido por defender los intereses más complejos de la élite chilena, termina entonces aterrizando como embajador chileno en Tel Aviv en medio de una verdadera tormenta judicial. Un cuestionado salto, diríamos, desde el cabildeo privado a la representación oficial del Estado de Chile, que hoy nos deja una pregunta, como diría Bob Dylan, ¿verdad?, flotando en el aire. ¿Sabía el presidente Kast todo esto al concretar la designación de Saliasnik? Y es que no estamos hablando de un nombramiento cualquiera. El historial de Saliasnik en Chile es el de un estratega judicial al servicio del poder. Su firma aparece, por ejemplo, en el blindaje empresarial del caso Cascadas y también en las salidas alternativas, ¿verdad? Ustedes lo recordarán, de las causas Penta y Soquimich, los escándalos que marcaron el financiamiento ilegal de la política en nuestro país. Pero su lista de representados es larga y transversal. Defendió Saliasnik a la UDI en el caso Spiniak, al general Mario Rosas, ¿verdad?, por acusaciones vinculadas a la violación de derechos humanos en la revuelta social. También defendió a la ministra Silvana Donoso en su acusación constitucional. Y hay que decirlo también, su trayectoria cruzó fronteras, aunque desde el propio suelo chileno Saliasnik asumió la defensa penal de 2 polémicos exmandatarios latinoamericanos para, miren ustedes, frenar sus extradiciones. Nos referimos al peruano Alberto Fujimori, requerido por crímenes de lesa humanidad, y al argentino Carlos Menem, procesado por contrabando de armas. Sin embargo, su faceta más compleja estalló ahora con las últimas filtraciones del caso Hermosilla. Tanto así que los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini ya impugnaron su nombramiento diplomático ante denuncias que apuntan a delitos graves. Y escuchen por favor: malversación de caudales públicos, fraude al fisco, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Las revelaciones, sin embargo, van más allá. Los antecedentes sugieren presuntas intervenciones en nombramientos de jueces, solicitudes de fallos a la medida, ¿verdad?, diríamos fallos a la carta, y una aparente fijación con dirigentes de oposición
como Daniel Jadwe. Según los registros, Zaliaznik habría propuesto, por ejemplo, el seguimiento de las comunicaciones de Jadwe y hasta la recopilación de sus correos, maniobras que hoy complican su llegada a la embajada en Tel Aviv, en un escenario judicial que recién, diríamos, comienza a abrir sus compuertas. Tenemos que considerar también cómo se suma la militancia internacional de Zaliaznik, expresidente de la comunidad judía sionista de Chile desde el año 2006 a 2010. Es una persona, ¿verdad?, que defiende sin matices las ofensivas militares en Gaza y las atrocidades de Israel, bajo un concepto que ha sido usado con mucha insistencia por el régimen sionista: la legítima defensa. Y esto ante un genocidio, ¿no?, hace que uno se pregunte, ¿puede un abogado de su trayectoria, de la trayectoria de Zaliaznik, desconocer que el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe que un Estado ocupante alegue legítima defensa sobre territorio ocupado y controlado, como es el caso de Cisjordania y Gaza? Zaliaznik no es un diplomático tradicional, sino, hay que decirlo, un soldado político de Israel, como Eitan Bloch, el asesor, también ustedes lo recordarán, de Relaciones Internacionales, instalado por Kast en el segundo piso de la Moneda, y cuyas sensibilidades, ¿verdad?, las de ambos, no están con el derecho internacional y los intereses de Chile, sino con la justificación del proyecto colonial del régimen israelí. Ha sido el propio Daniel Jadwe quien ha profundizado esta semana en las implicancias de esta designación de Zaliaznik. En el programa Sin Maquillaje vamos a escuchar entonces algunas de estas afirmaciones. La legitimidad la perdió cuando el Estado sionista secuestró a los chilenos que estaban en la flotilla Sumud, y él, en vez de defender a los chilenos, defendió al Estado de Israel. Ese día yo creo que perdió toda legitimidad, no representa los intereses del país, puede representar los intereses de un gobierno sionista como el que tenemos en Chile hoy día, pero los intereses de Chile no los representa. Y en esto hay que decirlo claro, ¿no? Y lamentablemente esto de una u otra manera me involucra, porque la fijación que tiene conmigo, lo decía ayer en el programa de Freddy Stock, Nicolás Sepúlveda, que cada 3 chats me nombraba y decía: hay que perjudicar a Jadwe, hay que perseguir a Jadwe, hay que abrirle las hay que hacerle seguimiento, hay que interceptarle el teléfono. O sea, completamente actuando al margen de la ley, pero además relacionado directamente con Cazorla, el financista de la empresa que nos estafó en Achifar, relacionado directamente porque son todos miembros de la comunidad sionista, ¿no? El financista Cazorla, Lagos, el Eduardo, que está preso hoy día por corrupción judicial, Mario Vargas Cosiña, César Ramírez, estos testigos falsos que siguen circulando, además de, a pesar de estar condenados por falso testimonio, condenados por mostrar pruebas falsas, por declaraciones abiertamente maliciosas en casos de contrabando, son todos una manga de corruptos, ¿no? Que además están todos vinculados en el mismo equipo que ha desarrollado esta persecución. Pero lo más grave, hace rato que intervienen en la justicia y que se han cooptado a lo menos a una parte importante del Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es el problema, Nico? Que yo no tengo casi ninguna esperanza de que a Zaliaznik lo puedan tocar, porque es parte de un grupo de élite del sionismo internacional que tiene cómo manipular a todos los poderosos, ¿no? Si esto es como el caso Epstein, pero en chiquitito, ¿no? Y yo creo que este está metido hasta las patas. Y lo más grave, voy a decir lo mismo que dije hace un rato con Poduje, que si el gobierno lo mantiene en un cargo en donde representa al Estado de Chile, ¿no? Se convierte en cómplice de todas las cosas que él haga, porque es también un representante designado por el presidente de la República. En este contexto es importante, ¿verdad?, agregar que la discusión excede al propio Zaliaznik,
porque mientras se discute sobre su falta de idoneidad para el cargo de embajador chileno en Israel, estamos dejando, ¿verdad?, en un segundo plano lo otro. El gobierno está devolviendo un embajador chileno a Tel Aviv. Está normalizando vínculos con el régimen infanticida, y todo esto sin una sola explicación formal a los chilenos, a las chilenas, sobre la postura, ¿verdad?, de este gobierno en relación al genocidio palestino. Ustedes lo recordarán perfectamente. Durante la campaña presidencial, el mantra de los sectores que hoy gobiernan era: no importemos el conflicto. Hoy el panorama actual deja al descubierto la verdadera, diríamos, escala de esa premisa: mantener la boca cerrada en lo político, en lo ético, lo jurídico, mientras se cuidan los bolsillos y las relaciones de complicidad con el sionismo. El Estado chileno sigue sosteniendo lazos comerciales y de seguridad con Israel, lo que incluye la compra de tecnología militar, ¿verdad?, probada en los cuerpos y las vidas del pueblo palestino. El objetivo de este repliegue, diríamos, discursivo, es garantizar entonces un silencio institucional absoluto, permitiendo que el exterminio siga su curso sin que la sociedad civil interrumpa o cuestione. En buen chileno, no importemos el conflicto, en realidad quiere decir: importemos las armas y dejemos que Israel termine tranquilamente la faena. Mientras Israel es demandado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia y su ejército masacra a la población civil de Gaza, Cisjordania, Líbano, el gobierno chileno responde enviando a Tel Aviv a un experto en contener crisis legales complejas. El diseño de esta operación resulta así milimétrico. Un gobierno local obsesionado con la agenda securitista, ¿verdad?, cuyas promesas no han terminado de cumplirse, y la mano dura, ¿no? Un abogado como Saliasnik, habituado a operar en las zonas grises del derecho, y un escenario internacional marcado por la impunidad y el colapso del derecho humanitario. Lo que se está abriendo en Tel Aviv, amigos, amigas, no es un canal de diálogo bilateral, es la formalización del pragmatismo más cruel, la apertura definitiva de una sucursal del cinismo político que debería interpelarnos, ¿verdad?, a todas y a todos. Para Palestina por siempre ha sido el comentario de Eduardo Asfura. Espero que tengan un muy buen domingo. Será hasta la próxima semana. Por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, también nosotros volveremos la próxima semana con Palestina por siempre. Recuerden que estamos en la plataforma de Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Gracias a Chile y el mundo que nos escuchó en el día de hoy. Gracias, querido Fernando Lagos, en la puesta en el aire. Volvemos por una Palestina libre. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.